Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio, una nueva, doctrina, una nueva práctica de Guille. Del Guille Maldonado. Sí, vamos a ver algo que ahora ellos están haciendo, pero bueno, antes de eso, vale la pena recordarles que se suscriban, que le den like, que compartan este video por todas partes. No estoy aquí para hablar mal de nadie, ni siquiera de Guille, sino para argumentar bíblicamente cómo este tipo de prácticas no son correctas. Así que, bueno, miremos lo que está haciendo Guille con los pañuelos ungidos. Buenos días, donde quiera que usted nos esté, aquí en el Gran Miami. Estoy aquí con mis pastores. Vamos a orar por los pañuelos ungidos que vamos a entregarle al pueblo para el domingo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Ungimos todos estos pañuelos. Ungimos estos pañuelos. Y Padre, cuando toquen su cuerpo, al tocar su cuerpo, serán sanos, serán libres. Y Padre, de estos delantales, de estos pañuelos, al tocar cuerpos se sanan de COVID, se sanan de cáncer, los demonios saldrán. Demons will come out when they touch the body. Father, I release the anointing. Desato la unción de milagros. Release the anointing for miracles. Right now. Liberaciones. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now. Ahora. Milagros de liberación. Deliverance miracles. Liberaciones en la mente, de depresión. Enfermedades del COVID. We are praying for miracles this Sunday. Estamos orando por milagros este We domingo. focus on God. Hemos estado enfocados Si usted está pasando por problemas, if you're going through trouble, Dios es el Dios de lo imposible. God is the God of the impossible. Dios todavía hace milagros. God still does miracles. Dice el libro de Hebreos 13:8. Hebrews 13. Él es el mismo ayer y Dios por los siglos. He is the same yesterday. Él hacía milagros ayer, He did miracles hace yesterday. milagros He hoy does miracles y hace milagros today mañana. and tomorrow. We believe in a God of miracles. Creemos en un Dios de Ungimos milagros. estos pañuelos, We anoint these desatamos el handkerchiefs. poder de Dios, We release the power desatamos of la God. gracia de Dios, We release the grace desatamos of la God. unción. We release La the unción anointing. se almacena en los objetos. The anointing is stored in objects. In Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de Jesús. Father, I give you praise. Padre, te I alabo. give you honor. Te doy honra. Amen Amén. and Y amen. amén. A decir verdad, esta práctica no es exclusiva del Rey de Jesús ni de Guille Maldonado. Hay muchos que la hacen, la practican. ¿Por qué? Porque se fundamentan en un texto bíblico. No. Sí, en un texto bíblico. Hechos 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Miren que este versículo parece indicar que eso es algo que está bien. Ungir pañuelos, ungir trapos y que la gente se sane con ellos. Pareciera indicar eso. ¿Pero es correcto? ¿Es bíblico? Bueno, lo primero que podemos aseverar es que además de este evento con Pablo, no hay ningún registro que indique que los apóstoles continuaron repartiendo, o repartían más bien, ni siquiera Pablo mismo, algún pañuelo o algún pedazo de tela para que la gente se sanara. No hay ningún registro histórico. Ahora, muy bien, lo primero que tenemos que mirar en el texto es que dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios. Aquí pareciera haber una redundancia, ya que un milagro en sí mismo es extraordinario. ¿Por qué dice milagros extraordinarios? La palabra milagro es la palabra griega dunamis y la palabra extraordinario es tunjano. Son dos palabras diferentes. Esta frase podría de hecho ser traducida como milagros fuera de lo común. Es decir, esto se sale del marco general bíblico. Es algo que Dios hace conforme a su soberanía, pero que no era un milagro típico común. Nótese que eran milagros inusuales. Por lo tanto, no debemos esperar que Dios continúe haciendo lo mismo. Ahora parece que Lucas está haciendo una referencia entre Pablo y Cristo. En Mateo capítulo 5, verso 27 al 34 nos cuenta la historia de cómo una mujer tocando el borde del manto de Jesús fue sanada, la mujer con el flujo de sangre. Ahora, lo que pasaba con Pablo en ese sentido era básicamente una confirmación de que el mismo espíritu sanador
que estaba en Jesús era el mismo espíritu sanador que estaba en Pablo. Recordemos que en ese momento no existía la Biblia, no tenía la palabra de Dios, así que tenían que confirmar de alguna otra manera el ministerio delegado hacia los apóstoles, y parece ser que al haber aquí un parecido, una semejanza en cuanto a cómo se da el milagro, lo que está pasando es que se está confirmando el ministerio de Pablo. Ahora hay que ver el contexto. Pablo está en Éfeso, que es una ciudad pagana. Los paganos sí tenían por costumbre pensar que algo que había tocado a una persona que tenía un poder especial podía transmitir y traer una sanidad. De hecho, se repartían pañuelos entre ellos. Parece ser que estas personas lo que están haciendo es llevando a cabo un ritual o una costumbre que ellos tenían ya de antemano. Pero no es Pablo el que les está repartiendo los pañuelos, ni es Pablo el que está diciendo una campaña de pañuelos, ni venga oramos por los pañuelos ungidos, como hace Guille. No fue así. Simplemente estas personas tomaron los pañuelos o los pedazos de tela pensando que de esa manera podían ser sanos, y Dios en su misericordia decidió sanarlos. Pero note que el texto no dice que el paño los sanó, ni que porque tuvieron el paño fueron sanos. Lo que el texto dice específicamente es ni siquiera que Pablo los sanó, sino que Dios los sanó. Ahora, la palabra pañuelo, no se imagina un pañuelo del que nosotros usamos, no. Esa palabra más bien se puede traducir algo así como una toalla para el sudor, un sudario. Era lo que ellos utilizaban, se colocaba Pablo el sudario aquí para evitar que el sudor cayera, se quedaba en el trapito y no caía a sus ojos mientras trabajaba con el arduo calor y el mucho trabajo. Y la otra palabra, delantales, era algo que se ponía en la cintura y era típico de aquellos que trabajaban con cuero y hacían cartas. Es decir, está hablando de dos indumentarias típicas que Pablo utilizaba, y que por eso ellos seguramente pensaban que por medio de eso podían tener alguna sanidad. No está hablando literalmente de pañuelos, está hablando de la indumentaria de Pablo. Ahora, el centro del texto no son los pañuelos ni son los trapos, es la gloriosa obra misericordiosa de Dios en cuanto a su soberanía. Dios sana al que quiere, como quiere y cuando quiere, aún y pese a las supersticiones de las personas. Dios es tan soberano, tan maravilloso y tan bueno que puede hacerlo si quiere hacerlo. Pero esto no es para hacer una doctrina, esto no es para elaborar doctrina. Recuerden que aquí estamos hablando de un género literario narrativo. La Biblia tiene diferentes géneros literarios y cada género literario debe interpretarse de una manera diferente. Yo no puedo hacer doctrina con un género literario narrativo donde me está contando una historia de cosas que pasaban. No puedo hacer doctrina con eso. No puedo hacer otra cosa más que entender el contexto general y lo que quiere enseñarlos, la obra maravillosa de Dios, la soberanía de Dios, pero no ponerme a repartir pañuelitos por todo lado, porque eso realmente es más brujería que cristianismo. Los cristianos no necesitamos fetiches, no necesitamos nada para depositar nuestra fe. Entonces criticamos a los católicos porque utilizan agua bendita o porque utilizan algún otro tipo de instrumentos, pero nosotros utilizamos pañitos ungidos. ¿Qué no es lo mismo? ¿No es el mismo principio? Y lo hace también Ana Maldonado con sus pañoletas ungidas, y lo hace, bueno, una cantidad de personas lo hacen. Esto no es bíblico. Esto es un acontecimiento particular que aconteció solamente a Pablo, pero no quiere decir que los cristianos tengamos que hacer exactamente lo mismo. No nos confundamos. Dejemos de poner nuestra fe en cosas, en fetiches, en cosas materiales, y descansemos en la soberanía y la gracia de Dios reflejada en la palabra. Ahora, Dios, Cristo mismo, dijo cuál era el mecanismo para que las personas fueran sanas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pondrán sus manos. Y está hablando a los apóstoles específicamente. Claro, en algún caso específico no necesitó Pablo poner las manos para que esas personas fueran sanas, sino Dios en su soberanía, y quién sabe por qué decidió sanar a algunas personas. Pero el texto, cuando muestra lo que está pasando, lo hace no para enfatizar lo de los paños, sino para enfatizar la soberanía y el poder de Dios. Es que eso es lo que el texto quiere enfatizar. Y hay un último versículo que también nos habla de sanidades, que es Santiago capítulo 5, verso 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mire lo que dice la palabra, es la oración la que sana al enfermo.
Ni siquiera aquí está hablando del aceite. Ahora, no piense que están ungiendo al enfermo, como muchos piensan en muchas iglesias. El aceite, y la palabra ahí para aceite, es una palabra que nos indica un medicamento, un ungüento, porque esa era la manera en la que los doctores de aquel entonces trataban las enfermedades. Aplicaban aceite, aplicaban ungüento, aplicaban una grasita. Así que tampoco es un fetiche. Lo que está diciendo realmente el texto es: apliquen el medicamento correspondiente y oren, porque es la oración la que salvará al enfermo. Y quiero hacer énfasis en eso. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Si usted nota el texto, ni siquiera está hablando de sanidad, sino de salvación. Está hablando de salvación, salvará al enfermo. Y dice lo levantará, pero ¿en qué sentido lo levantará? ¿Lo levantará de la enfermedad? Puede ser, pero lo más posible es que el sentido del texto nos lleve a pensar en que lo levantará a su presencia, lo llevará ante él. Bueno, eso se puede interpretar de diferentes maneras. Lo cierto es que ni en este versículo ni en el de Marcos nos está diciendo que tenemos que usar paños o algún otro fetiche. Estas cuestiones son inventadas. Quitemos el misticismo de la iglesia protestante, por favor. Salgamos del oscurantismo en el que estos nuevos apóstoles y profetas nos metieron. Guille, ponete a orar simplemente. No hace falta vender más pañuelos o más cosas. No sé, ellos todo lo convierten en un mercado. Alguien seguramente me escribirá: él no está vendiendo los pañuelos. Bueno, está bien, no está vendiendo los pañuelos. Sí, solamente recibe los diezmos y lo que la gente le paga por los supuestos milagros. Bien, ese es mi punto de vista. Usted seguramente tendrá otro muy respetable, pero es bueno que abra su mente y abra su corazón y escuche puntos de vista diferentes. Nos vemos esta semana con un nuevo video. Por favor, comparta, dele like y ayúdenos a difundir la palabra de Dios. Nos vemos aquí en Biblia Libre.